Buenas a todos, soy su amigo Andrés con un nuevo video de lectura, audiolibro. Espero que les guste y empecemos. Dagon, por Howard Phillips Lovecraft. Escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la noche habré dejado de existir, sin dinero y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace tolerable la vida. No puedo seguir soportando más esta tortura. Me arrojaré desde esta ventana de la buhardilla a la sordida calle de abajo. Pese a mi esclavitud a la morfina, no me considero un débil ni un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas atropelladamente garabateadas, quizás se hagan la idea, aunque no del todo, de por qué tengo que buscar el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del anchuroso Pacífico, donde el paquebote en el que iba yo de sobrecargo cayó apresado por un corsario alemán. La guerra estaba entonces en sus comienzos y las fuerzas oceánicas de los hunos aún no se habían hundido en su degeneración posterior. Así que en nuestro buque fue capturado legalmente y nuestra tripulación tratada toda la con toda la deferencia y consideración debidas a unos prisioneros navales. En efecto, tan liberal era la disciplina de nuestros opresores que 5 días más tarde conseguí escaparme en un pequeño bote, con agua y provisiones para bastante tiempo. Para cuando me encontré libre, a la deriva, tenía muy poca idea de cuál era mi situación navegante, poco experto. Solo sabía calcular de manera muy vaga por el sol y las estrellas, pero estaba algo al sur del Ecuador. No sabía en absoluto en qué longitud y no se divisaba isla ni costa alguna. El tiempo se mantenía bueno. Durante incontables días navegué sin rumbo bajo el sol abrasador, con la esperanza de que pasara algún barco o de que me arrojaran las olas a alguna región habitable. Pero no aparecían ni barcos ni tierra y empecé a desesperar en mi soledad. En medio de aquella ondulante e ininterrumpida inmensidad azul. El cambio ocurrió mientras dormía. Nunca llegué a conocer a los pormenores, porque mi sueño, aunque poblado de pesadillas, fue ininterrumpido cuando de repente finalmente descubrí que me encontraba medio succionado en una especie de lodazal viscoso y negruzco que se extendía a mi alrededor con monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba la vista, en el cual se había adentrado mi bote cierto trecho. Aunque cabe de suponer que mi primera reacción fue perplejidad ante la transformación del paisaje tan prodigiosa e inesperada, en realidad sentí más horror que asombro, pues sabía que en la atmósfera y en la superficie putrefacta una calidad siniestra que me heló el corazón. La zona estaba corrompida por peces descompuestos y otros animales menos identificables que se veían emerger en el cieno de la interminable llanura. Quizás no deba esperar transmitir con meras palabras la indescriptible repugnancia que puede reinar en el absoluto silencio y la estéril inmensidad. Nada alcanzaba a oírse, nada había a la vista, salvo una vasta extensión de legamo negruzco. Si bien la absoluta quietud y la
uniformidad del paisaje me producían un terror nauseabundo. El sol ardía en un cielo que me parecía casi negro por la cruel ausencia de nubes. Era como si reflejase la ciénaga tenebrosa que tenía bajo mis pies. Al meterme en el bote encallado, me di cuenta de que solo una posibilidad podía explicar mi situación. Merced a una conmoción volcánica en el fondo oceánico había emergido a la superficie, sacando a la luz regiones que durante millones de años habían estado ocultas bajo insondables profundidades de agua. Tan grande era la extensión de esta nueva tierra emergida debajo de mí, que no lograba percibir el más leve rumor de oleaje. Por mucho que aguzaba el oído, tampoco había aves marinas que se alimentaban de aquellos peces muertos. Durante varias horas estuve pensando y meditando sentado en el bote, que se acompañaba sobre un costado y proporcionaba un poco de sombra al desplazarse el sol en el cielo. A medida que el día avanzaba, el suelo iba perdiendo pegajosidad, por lo que en poco tiempo estaría bastante seco para poder recorrerlo fácilmente. Dormí un poco esa noche. Al día siguiente me preparé una provisión de agua y comida, en fin, a emprender la marcha en busca del desaparecido del mar y de un posible rescate. A la mañana del tercer día comprobé que el suelo estaba bastante seco para andar por él. Con comodidad, el ardor del pescado era insoportable, pero tenía preocupaciones más importantes, más graves, para molestarme que el tan desagradable inconveniente. Me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día caminé constantemente en dirección oeste, guiado por una lejana colina que descollaba por encima de las demás elevaciones del ondulado desierto. Acampé esa noche y al día siguiente proseguí la marcha hacia la colina, aunque parecía escasamente más cercana que la primera vez que lo descubrí. Al atardecer del cuarto día llegué al pie de dicha elevación, que resultó ser mucho más alta de lo que había parecido a lo lejos. Tenía un valle delante que hacía más pronunciado el relieve respecto del resto de la superficie. Demasiado cansado para emprender el ascenso, dormí a la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños fueron extravagantes esa noche, pero ante la luna menguante fascinantemente gibosa, hubiese subido muy alto por el este de la llanura. Me desperté cubierto de sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones que había tenido eran excesivas para soportarlas otra vez. A la vez, a la luz de la luna, comprendí lo imprudente que había sido al viajar de día, sin el sol abrasador, que la marcha me había resultado menos fatigosa. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para acometer el ascenso por la tarde. No había, por la tarde no había sido capaz de emprender. Recogí mis cosas y subí a la cresta de elevación. Ya he dicho que la ininterrumpida monotonía de la ondulada llanura era fuerte de un vago horror para mí. Pero creo que mi horror aumentó cuando llegué a lo alto del monte y vi al otro lado una inmensa cima o cañón cuya oscura concavidad
Aún no iluminaba la luna. Me pareció que me encontraba en el borde del mundo, escrutando desde el mismo canto hacia un caos insondable de noche eterna. En mi terror mezclaban extraños recuerdos de un paraíso perdido y la espantosa ascensión de Satanás a través de remotas regiones de tinieblas. Al elevarse más la luna en el cielo, empecé a observar que las laderas del valle no eran tan completamente perpendiculares como había imaginado. La roca formaba cornisas y salientes que proporcionaban apoyos relativamente cómodos para el ascenso, y a partir de unos centenares de pies, el deslive se hacía más gradual. Movido por un impulso que no me es posible analizar con precisión, bajé trabajosamente por las rocas hasta el deslive más suave, sin dejar de mirar hacia las profundidades estigias donde aún no había penetrado la luz. De repente me llamó la atención un objeto singular que había en la ladera opuesta, el cual se erguía enhiesto como un centenar de yardas donde yo estaba. Objeto que brilló con un resplandor blanquecino al recibir de pronto los primeros rayos de la luna ascendente. No tardé en comprobar que era tan solo una piedra gigantesca, pero tuve la clara impresión de que su posición y contorno no eran eternamente obra de la naturaleza. Un examen más detenido me llenó de sensaciones imposibles de expresar, pues pese a su enorme magnitud y su situación en un abismo abierto en el fondo del mar, cuando el mundo era más joven, me di cuenta, sin posibilidad de duda, de que el extraño era un monolito y perfectamente tallado, cuya imponente masa había conocido el arte y quizás el culto de criaturas vivas y pensantes. Confuso, asustado, aunque no sin cierta emoción de científico o de arqueólogo, examiné mis alrededores con más tensión. La luna, ahora casi en un cenit, asomaba espectral y vívida, porque discurría por el fondo formando meandros, perdiéndose en ambas direcciones y casi lambiéndose los pies donde me había detenido. Al otro lado del abismo, las pequeñas olas bañaban la base del ciclopeo monolito, en cuya superficie podía distinguir ahora inscripciones y toscos relieves. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocidos para mí, distintos de cuantos yo había visto en los libros y consciente en su mayor parte en símbolos acuáticos, esquemáticos tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y demás. Algunos de los caracteres representaban evidentemente seres humanos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición ya había visto yo en la llanura surgida del océano. Sin embargo, fueron los relieves lo que más me fascinaron. Claramente visibles al otro lado del curso de agua, a causa de enormes proporciones, había una serie de bajos relieves, cuyos temas habían despertado la envidia de un dore,
Creo que estos seres pretendían representar a humanos, a hombres, al menos cierta clase de hombres, aunque aparecía retosando como los peces en el agua en alguna gruta marina, o rindiendo homenaje a algún monumento monolítico bajo el agua también. No me atrevo a descubrir con detalle sus rostros y sus cuerpos, ya que el mareo recuerdo me produce vaidos grotescos de lo que podía concebir la vista de un Poe o de un Buller. Eran detestablemente humanos en general, a pesar de sus manos y pies palmeados, sus labios espantosamente anchos y flácidos, unos ojos abultados y vidriosos, y demás rasgos de recuerdo menos agradable. Curiosamente, parecían cincelados sin la debida proporción de los escenarios que servían bajo el fondo, ya que uno de los seres estaba en actitud de matar a una ballena de tamaño ligeramente mayor a él. Como observé sus formas grotescas y sus extrañas dimensiones, pero en un momento decidí que se trataban de dioses imaginarios de alguna tribu pescadora o marinera. De una tribu cuyos últimos descendientes debieron de perecer antes de que nacieran en el primer antepasado del hombre, del, del Pidu o del Neandertal. Aterrado ante la visión inesperada y fugaz de un pasado que rebasaba la concepción del más atrevido antropólogo, me quedé pensativo mientras la luna bañaba el misterioso resplandor el silencioso, del silencioso canal que tenía ante mí. Entonces de repente lo vi, tras una leve agitación que deleitaba su ascensión a la superficie. Esa entidad surgió a la vista sobre las aguas oscuras, inmenso, repugnante. Aquella especie de polifemo saltó hacia el monolito como un monstruo formidable, pesadillesco, y lo rodeó con sus enormes y escamosos brazos. Al tiempo que inclinaba la cabeza y profería ciertos gritos acompasados. Creo que enloquecí entonces. Mi mente estaba en un leve trance mental, tras ver aquella abominación tan grande, enorme. Cuando salí de las sombras estaba en un hospital de San Francisco. Me habían llevado allí el capitán del barco norteamericano que había recogido mi bote en medio del océano. Hablé con muchas cosas de mis delirios, pero averigüé que nadie había hecho caso de las palabras. Los que me habían rescatado no sabían nada sobre la aparición de una zona de fondo oceánico o en medio del Pacífico. No juzgué necesario insistir en algo que sabía que no iban a creer. Un día fui a ver a un famoso etnólogo. Le divertí lo divertí haciéndole extrañas preguntas sobre la antigua leyenda filistea en torno a Dagon, el dios pez. Pero enseguida me di cuenta de que era un hombre irremediablemente convencional y dejé de preguntar.
Es de noche, especialmente cuando la luna se vuelve gibosa, menguante. Cuando veo a ese ser, he intentado, he intentado olvidar con la morfina, pero la droga solo me proporciona una sensación transitoria. Me he atrapado, me ha atrapado en sus garras, convirtiéndome irresistiblemente en su esclavo. Así que voy a poner fin a todo esto. Ahora he contado lo que ha ocurrido para información o para diversión desdeñosa de mis semejantes. Muchas veces me he preguntado si simplemente fue una fantasmagórica alucinación o un producto de la fiebre que sufrí en el bote a causa de la insolación. Cuando escapé del barco de guerra alemán, me lo pregunto muchas veces, pero siempre me aparece en respuesta una visión monstruosamente vívida. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las espantosas entidades que quizás en este instante se arrastran y se agitan en su lecho fangoso, adorando sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias imágenes detestables en obeliscos submarinos de mojado gratino. Pienso en aquel día en que emergerán de las olas y que se lleven entre sus garras de vapor humeante a los endebles restos de la humanidad exhausta por la guerra. En el día en el que se hunda la tierra y emerja en el fondo del océano en medio del universal pandemonio. Se acerca. Oigo ese ruido en la puerta, como si forcejearan un cuerpo intenso y resbaladizo. No me encontrará. Dios mío, esas manos, la ventana, la ventana. Así, mis queridos colegas, amigos de YouTube, terminamos con esta edición de La leyenda de Dagon por Howard Phillips Lovecraft. Espero que la hayan disfrutado mucho, que les guste este video. Pronto estaré subiendo más de estos bizarros y entretenidos relatos que me hacen tanto bien. Los dejo en su descanso eterno. Nos vemos hasta la próxima edición de mi próximo video. Un saludo a su amigo Metroflow 448, pero preferiblemente llamadme Andrés. Nos vemos hasta la próxima, amigos míos.